Bienvenidos a No Somos Neutrales, el programa que analiza a profundidad los temas relevantes del país. Gracias nuevamente por dejarnos entrar a sus hogares. Y el día de hoy, pues, hablaremos sobre el rescate a la empresa de energía eléctrica. Me está acompañando el día de hoy, pues, René Alfaro, abogado y gerente administrativo de RENE. Bienvenido. Gusto. Bien, ¿cómo ha sido este proceso, René? ¿Verdad? Y creo que ya lo hablamos hace unos días atrás. Eh, ¿Cómo ha sido este proceso de recuperación de la empresa de energía eléctrica? Pues porque sabemos nosotros que la ENE estuvo por muchos años en el total abandono, donde teníamos una empresa que no era estatal, sino que una empresa privada que se dedicaba exactamente, pues, al tema de la energía eléctrica. Bien, creo que primero tenemos que poner cuál es un contexto, cómo encontramos nosotros Ujú. la empresa de energía y la empresa estatal. Inicialmente la empresa completamente destruida, lista para ser partida en tres pedazos y de esa forma pues entregarla a los sectores económicos. Es más, eh, un alto ejecutivo y accionista de uno de los bancos de este país, de los bancos más grandes de este país, nos expuso cuál es el modelo de negocio y cómo ellos tenían definida cómo iban a usufructuar a la ENE, cómo iba a ser seccionada en partes la ENE. Y esa sección de las partes, pues ellos tenían analizado todo el flujo financiero de los últimos 20 años de la empresa. O sea, los círculos económicos y los grupos económicos ya tenían definida cuál es el destino del ENE. Y todavía hace poco habían algunos vestigios de esa idea macabra, porque habían camisas y pantalones de los uniformes de Ajá. nuestros técnicos, no tenían el logo del ENE ni tenían el nombre del ENE, sino esas unidades de negocios que estaban queriendo conformar. En el rama de la generación, con un déficit energético de potencia firme, la falta de la licitación, de correr la licitación de los 450 megas, que tuvo que haber sido corrida ya por el año 2017, tenía la estatal con un déficit energético, sin inversión en materia de generación, en el área de transmisión completamente abandonadas las líneas de transmisión, sin mantenimiento, sin un mantenimiento tan básico como la limpieza de la brecha, como para que nuestros Ajá, técnicos lleguen exacto. a las torres cuando hay una falla en una línea de transmisión. Ni siquiera eso Me, había. me imagino, Durante años y años, cuando nosotros ya corrimos un proceso de licitación y ya adjudicamos esto, encontramos árboles de alto diámetro, de diámetro grande, que eso quiere decir que en 4, 5, 6 o 7 años no se habían no se hecho hizo mantenimiento, no se ha hecho entonces. los mantenimientos, no se limpiaron las brechas. Encontramos ahí monos aulladores, serpientes, panteras, Terrible, o completamente. sea, en unas pequeñas selvas, todo lo que estaba en ese lado de ahí. Y en materia de distribución, lo que encontramos, bueno, en materia de transmisión igual no había sido incorporado, no habían sido incorporados más transformadores de potencia. Habían subestaciones móviles en completo abandono y otros transformadores también que estaban ahí, que estaban tirados, abandonados, como chatarra. Y en materia de distribución, la situación todavía más caótica. Había sido entregada a la distribuidora, a uno de los negocios y a uno de los contratos más perversos y lesivos para este país, como era la entrega de la distribución de la, de la energía Ajá. a este consorcio llamado EEH. O Sí, sea, EH, bueno, entiendo yo que fue la empresa, bueno, una empresa privada, entiendo yo que era colombiana, así es. que era quien se encargaba de la distribución de la energía, pero con la infraestructura de la ENE. Así es, o sea, ellos pasaron a administrar la Administrar. distribuidora con los únicos y a la ENE Distribución solo le quedaron dos cosas. Le quedaron el alumbrado público y le quedó
los proyectos, la recepción de los proyectos, todas aquellas nuevas inversiones, aquellos empresarios, aquellos ciudadanos que desean ampliar o hacer nuevas construcciones y pues necesitan saber la capacidad que tenemos nosotros de atender la necesidad de energía. Y EH nace con el objetivo de reducir las pérdidas. Ajá. Y le dan un honorario fijo para poder mantenerse de 10.5 millones de dólares, que ahora ellos reclaman que eran 15 millones de dólares que teníamos que pagarle, pero que mensualmente le pagaban 10.5 millones de dólares. ¿Qué sucedió con ese fideicomiso y qué sucedió con ese EH y esos 10.5? Bueno, habían poderías tercerizadas con valores inflados, contratos de arrendamiento con valores inflados. Había un agente que manejaba esos contratos de arrendamiento que les generaba una cantidad millonaria solo por estar ahí administrando unos contratos sobrevalorados, de hecho, o sea, de paso. Eso era y las pérdidas para arriba. En lugar de disminuir las pérdidas, esto yo lo hago una analogía. O sea que en vez de recuperar las pérdidas, más bien aumentó la pérdida. Aumentaron las pérdidas. Esto es como que si usted lleve un vehículo, lleve su lavadora o lleve cualquier artículo eléctrico, electrónico, y lo lleve donde un mecánico, un técnico electricista, un técnico electrónica. Y entonces usted viene y le dice, mire, yo le traigo para que me lo repare. Ajá. Y en lugar de reparárselo, se lo deja en peores condiciones. O sea, en palabras simples y llanas, el contrato de H fue exactamente eso. Le dimos la distribuidora para que ellos mejoraran el recaudo porque iban a disminuir las pérdidas y las pérdidas aumentaron. ¿Y entonces qué significó? Dejaron de hacer las inversiones que tenían que hacerlas, que tenían que hacerse en el tiempo adecuado. Se dejó durante ese tiempo también hacer las inversiones en transmisión, en generación. Y en la distribuidora le pagamos durante ese tiempo que duró el contrato de H, le pagamos 23.000 millones de lempiras. O sea, 23.000 millones de lempiras, para poner en contexto a quienes nos están en este momento viendo la inversión que ha hecho este gobierno, que valientemente la presidenta de la República decidió que había que rescatar la empresa estatal, aún con las presiones internas y las presiones internacionales de los organismos de gobierno, de los organismos de crédito internacional. A la EH le dimos 23.000 millones de lempiras y una cantidad similar. Nosotros es lo que hemos invertido y hemos logrado, y ya vamos a llegar a ese punto. Nuevas subestaciones, repotenciación de subestaciones, repotenciación de circuitos, incorporación de energía, proyectos de energía propios de la estatal. Eso lo han hecho en tiempo récord también. Eso lo hemos hecho en 3 años y medio. Y entonces, ese tuerto, ese mal parto llamado EH, no solo nos trajo los 23.000 millones de lempiras que le pagamos en honorarios fijos, sino que también nos trajo como consecuencia una pérdida que se cuantifica en este momento en más de 80.000 millones de lempiras. O sea, 80.000 millones de lempiras. O sea, eso quiere decir que es más de 11 veces del escándalo de corrupción más grande en este país, que es el desfalco al Seguro Social. O sea, el acto de corrupción del Seguro Social de 7.000, que se cuantifica en 7.000 millones de lempiras, son 11 veces más las pérdidas que nos causó ese contrato de EH que ese robo histórico. Es 80 veces más, 79, 80 veces más que el acto de corrupción de los hospitales chatarra. Abogado René, pero ¿quién estaba detrás de EH? Porque siempre me llamó bastante la atención cómo también en los gobiernos nacionalistas querían destruir la ENE por darle prioridad a EH, pero ¿quién estaba detrás de EH? O sea, ¿qué personas o quiénes eran esos ¿qué puedo decir? Esos autores detrás del abandono total de la ENE. Bueno, lo ha dicho la candidata presidencial de Libre, la abogada Rixi Moncada. Las 10 familias y los 25 grupos económicos, el 10-25, las 10 familias y los 25 grupos económicos son los que estaban detrás. Ahí estaban detrás los bancos de este país. Ahí estaban detrás de EH, estaban los bancos de este país. Y si ustedes recuerdan, y aquellas personas que tienen un poco más de edad,
Recuerdan que hubo un momento en el EH, en ese contrato de EH, que le llegó doble factura el mismo día, en el mismo mes a la gente, porque se empezaron a pelear. Los dos bancos que se habían repartido EH Ajá. estaban peleando. Qué Y terrible. ese pleito que tenían Ajá. terminó con la salida de uno de esos bancos. Pero para salir esos bancos, salir de banco, le costó al fideicomiso decenas de millones de lempiras y se tuvo que hacer un préstamo sindicado para poder pagar ese pleito de dos instituciones bancarias que estaban detrás de eso. Los mismos que estaban manejando, porque ahí no solo estaban manejando los negocios de esos, Claro. del reparto de esos 10.5 millones de dólares de cargo fijo mensual, sino que estaba ahí, estaban peleando la base de datos, A la base compañero, de datos. la base de datos, saber dónde están cada mercadito, cada pulpería, cada salón de belleza. Y ahí estaba aquel cerebro del, de aquel monstruoso fraude, ¿verdad? Aquel analista que aparecía en una corporación televisora hablando siempre de estadísticas. Bueno, este mismo que tuvo durante todo ese tiempo la facturación, esta empresa, después de eso estuvieron en ese pleito. Esa base de datos vale millones de lempiras. Bajo esa base de datos generaron modelos de negocio, generaron campañas publicitarias, porque esa base de datos, que es la base de datos de todos y cada uno de los hondureños y hondureñas que tenemos medición, ellos podían segmentar sus campañas publicitarias, podían hacer sus encuestas y podían utilizar toda esa información para beneficio de ellos. Que era prácticamente una mafia Claro. que se había apoderado de la empresa estatal y que no solamente era el negocio entonces de la electricidad, sino también era la base de datos para tener el acceso directamente a la información de los hondureños. Claro, para tener acceso a la información. Usted podía segmentar también ahí, con toda esa base de datos, usted podía segmentar cuánto era el nivel de ingresos de la gente en base al consumo de energía. Usted podía hacer una campaña publicitaria para las pulperías, haría saber cuáles las pulperías y dónde estaba cada una de las pulperías de este país, dónde estaba cada uno de los mercaditos, cada salón de belleza, cada bodega. Claro que lo podían hacer. Eso cuesta dinero. Bueno, se ha incorporado también mi compañera Paola Pineda también a este podcast, ¿verdad? Un gusto estar con usted, abogado Gusto, Sam, Paola. gerente administrador de la energía eléctrica, ¿verdad? La verdad que el día de hoy, bueno, ya dieron inicio, me voy a involucrar a un tema relevante que también estuvimos abordando en el capítulo anterior, la energía eléctrica como un derecho humano. Y este gobierno lo ha implementado como un derecho humano y también reconociendo los proyectos que ha hecho nuestra señora presidenta, siempre con esa bondad. Claro, bueno, estamos analizando más que todo el tema de las condiciones precarias y en el total abandono en el que, bueno, a ustedes les tocó prácticamente recuperar una empresa estatal que prácticamente estaba, En la lata, sí, en la lata. en las latas. Mire, y el tema de la distribuidora, solo le mencioné el tema de lo que nos costó de H. ¿Qué pasó con los circuitos? Los circuitos no habían sido repotenciados. No se había hecho la limpieza y las podas necesarias. O sea, años y años de vegetación en las ciudades creciendo y con cada una de las lluvias que caen aquí en la capital o en cualquier otro lado del territorio nacional, genera lo que se llaman incidencias, porque esa vegetación en medio de la línea de distribución, de las líneas de distribución, genera fallas. Y entonces tenemos circuitos como el circuito 205, tuvimos protestas nosotros en San Pedro Sula, que es el circuito 205, el de los Cármenes, que había que hacer una inversión de apenas, es una cantidad grande, pero Claro. en materia energética, una inversión de 2, 3 millones de lempiras es una inversión pequeña. Eso de 2, 3 millones de lempiras. En el circuito 205 significaba que tuviésemos estabilidad en el circuito y que ahora no se vaya la energía por la sobrecarga. El circuito 295 de Bosques de Jucutuma, que durante años los pobladores de esas se tomaron la carretera y quemaban llantas en protesta, con una inversión de menos de 10 millones de lempiras, se logró resolver el problema que había en camino en Valle de Ángel y Santa Lucía. O sea, ahí sí hicieron dos inversiones, una primera, pero luego de eso aflora, como había un sistema, un servicio eléctrico precario, la gente no utilizaba
sus aparatos eléctricos de la forma adecuada. Y entonces, en ese momento, Loscom sale y aflora el verdadero consumo, y entonces hubo otra vez fallas, y esas fallas nos llevó a una segunda inversión. Se han repotenciado solo, oiga bien, solo cuando se fue H y apareció la UTC, se creó la Unidad Técnica de Control de Distribución, en los meses comprendidos, septiembre, octubre, noviembre y diciembre y enero, generó un ahorro de 13.5 millones de dólares. 13.5 millones de dólares de solo renegociar los contratos de cuadrillas, de corte y reconexión, de incidencias, el alquiler de los equipos y de los vehículos, solo en eso, y los alquileres de las sedes donde está trabajando. Solo eso generó un ahorro de 13.5 millones de dólares que nos permitió repotenciar 13 circuitos. Eso nos permitió eso. O sea, así de sobrevalorados estaban los contratos. Hay una empresa que tuvimos que mantenerla, nos estaba extorsionando. Una empresa que se llama Interaseo. De puros personajes. Ahí nos estuvieron criticando los medios de comunicación porque nos deshicimos de ese contrato de Interaseo que nos costaba por cada vehículo diario rentado, que no eran vehículos nuevos, nos costaba arriba de $60 diarios. $60 más un cargo por mantenimiento mensual. Solo el mantenimiento mensual que nos mandaba la factura de Interaseo era arriba de los 7, 8 millones de lempiras mensuales, aparte de ese. Y actualmente la UTCD arrenda vehículos. Era como la gallina de los huevos de oro que ellos tenían. Por un tercio, un poco menos de un tercio. Hay un ahorro de un poco más de un tercio del valor que se estaba rentando. Y sin el cargo fijo, de la reparación y el mantenimiento de los vehículos. O sea, el cambio de aceite, el cambio de las llantas, todo eso que hacía Interaseo, después nos pasaba una factura. Así de leonino. Así hicieron dinero esta empresa gente. Básicamente entonces era una empresa privada, podríamos decir. Claro, claro. O sea, la EH era una empresa que andaba un maletín, y en un maletín andaba un montón de contratos. EH no tenía bienes. Todo lo arrendaba, lo tercerizaba. Todo, prácticamente todo. Entonces, EH era una empresa de maletín donde andaba un grupo de contratos ahí, ¿verdad? Sobrevalorados. Que se dedicaban directamente, pues, solamente a la administración. Porque si no tenían bienes, por ejemplo, y si no tenían infraestructura y que todo era arrendado, bueno, prácticamente sí lo podemos decir de que sería una empresa prácticamente de maletín. Claro. Son empresas que al final lo único que te generan son pérdidas y se lucran del Estado. En este caso se estaban lucrando de la ENE. Así como se han lucrado con los aeropuertos, así como se han lucrado con la concesión del agua en San Pedro Sula. O sea, nosotros en la costa norte le entregaron el servicio de agua a una empresa de capital italiano, y lo que paga es el 3% de canon por tener un monopolio. O sea, el monopolio del servicio del agua en San Pedro Sula está en manos de una empresa que lo que se queda es el 3%. Le entrega al gobierno municipal el 3%. Y muy probablemente el alcalde que está actual y que quiere reelegirse, muy probablemente está de acuerdo con eso y está de acuerdo con que sigan, porque hasta el momento no ha dicho nada, y no ha dicho el señor Contreras que está en contra de ese contrato. Yo la vez pasada escuché también un tema, bueno, hablando sobre una subestación, parece, que él estaba en contra de que se hiciera esa subestación en San Pedro Sula. ¿Cuál era la situación que había con hace unas semanas Contreras? Hace unas semanas atrás, antes del feriado de octubre, se inauguraron un hecho histórico. Se inauguraron la subestación de Calpules, la subestación del centro y la línea de transmisión desde la subestación de Bella Vista hasta el centro. 3 obras importantes para la ciudad de San Pedro Sula. No solo para los sectores empobrecidos, los barrios de colonias, sino para los grandes empresarios que necesitan y requieren energía. Y de hecho, abogado, es un beneficio también hasta ellos, ¿eh? No en lugar de ese beneficio, ¿verdad? Entonces, el alcalde municipal de San Pedro Sula había mandado a parar la construcción
de la Exacto. subestación de Calpules, Exacto. y nos tuvo parado el trámite del permiso de la línea de transmisión desde Bellavista hasta el centro. 2 años, esos 2 años nos costó en sobrecostos millones y millones de lempiras. Increíble. Entonces nos pararon una cosa y nos pararon la otra. Claro, como se le vino en contra la población, porque la reacción de la población fue en contra, hasta el mismo sector empresarial. Entonces mandó a retirar los rótulos de paro y dijo que es que había sido un problema. Y después nos dijo que es que nosotros le debíamos. O Sí, es sea, que nosotros le debíamos. a la alcaldía. Sí, claro, y nos debía decenas de millones de lempiras y no nos pagaba. Al contrario, más bien. No nos pagaba. Y después dice que le debemos 100 millones de lempiras, porque también tienen tercerizado, tienen concesionado el recaudo de, O sea, de las ENE tasas. le debía a una alcaldía. O Y la sea, alcaldía le debía. Y entonces tienen tercerizado ajá. y tienen concesionado el recaudo de los bienes inmuebles, servicios públicos, permisos de construcción en una empresa. Una empresa que nació, que fue un parto del gobierno nacionalista de Calidonio y que el alcalde actual, sin ningún miramento, decidió extenderles el contrato a ellos. Entonces esta empresa, que gana también por la cantidad que factura, Ajá. le ha facturado a la ENE Industria, Comercio y Servicios. Y la ley constitutiva del ENE dice que estamos exonerados de ese pago de impuestos, Claro. de ese gano. Entonces, no es que nos deben 100 millones, yo ya les pagué, ¿verdad? Cuando lo evidenciamos y lo dijimos que era un moroso y que no nos pagaba, entonces dijo, no, ya les pagué. Allá está el alcalde de La Lima, Santos Laínez, cobrándole 57 millones de lempiras que le debe por la administración del aeropuerto Ramón Vidal Morales, y que un cano, una parte de ese dinero que se recauda, se le tiene que trasladarle al alcalde, a la alcaldía de La Lima. Y el alcalde denunció de ese término municipal. La Lima es una ciudad mártir. La Lima fue anegada de agua completamente en esta iota. Sí. Totalmente Sí, anegada. Y esta alcaldía que le debe, le dice que lo citó a las 3 de la mañana. Y el alcalde dice, yo puedo ir a las 3 de la mañana, pero deme mi cheque, pues. Y el alcalde Contreras no le ha pagado el cheque. No le ha pagado, pero ya habla de honestidad el hombre, ¿verdad? Pero bueno, nos estamos saliendo realmente. Me Valor disculpan, que, pero valor que esto es no lo parte repre- de, valor que no lo representa. pero esto es Claro, parte de cómo Claro. la corrupción público-privada Público-privado, sí. ha hecho, decía mi mamá, micos y pericos, una Micos y expresión pericos. muy popular. Decía, micos y pericos han hecho con la cosa estatal, con nuestros bienes, No, con y nuestros considero, recursos. abogado, que también es bien importante tocar esos temas para darle a conocer a la población cómo están trabajando la oposición, cómo están trabajando, o sea, de manera corrupta, sin valores y sin pensar en la población. Definitivamente hay que dejar evidenciado todo eso. No, claro, y lo hacen de una manera también muy irresponsable, pues, porque al final la energía eléctrica no solamente beneficia a los de un partido político, sino a toda la población hondureña, De pues. manera general, sin importar el color político. Sí, pero bueno, que también queríamos hablar y discutir sobre la modernización de redes y tecnología, cómo ha sido también ese Claro, proceso. pero mire, nosotros hemos avanzado de forma significativa. Un hito muy importante es el decreto 46/2022, que es la ley especial para integrar el servicio de energía o la reforma energética. Luego de eso tenemos 27 proyectos de generación. Dentro de los proyectos de generación tenemos los proyectos Perla. Los proyectos Perla han posibilitado que llevar al Brus Laguna a través de proyectos fotovoltaicos, una cuestión mixta entre diésel y paneles solares a Brus Laguna. Y también el proyecto Perla permitió llegar a Guanaja. La situación de Guanaja había una empresa que estaba operando ahí sin permiso, habría que hacer. La empresa no tenía el permiso, no tenía una licencia para operar. Con un deficiente servicio de energía a la población y con un valor arriba de 13 lempiras el kilowatt. O sea, a nosotros aquí en tierra firme, como se puede decir, nos cuesta menos de 6 lempiras. Y ya 13 lempiras, o sea, 13 puntos y algo. Casi el doble. casi, no, más del Poco doble. más del doble. Más del Entonces, eso doble. le Más del doble. La ENE, de una forma valiente, con el apoyo de la presidenta de la República, el ministro de Energía y nuestro gerente decidió intervenir en esta empresa, tomar el control
Y nosotros, ahí los medios corporativos quisieron hacernos una campaña de que estábamos expropiando. Nosotros no estábamos expropiando ninguna empresa. Siempre estábamos diciendo, señores, ustedes no tienen permiso, vamos a operar porque nosotros tenemos nuestro propio proyecto. Y la ley nos dice que toda la red de distribución es nuestra. Claro. No estamos expropiándola. Ahí están los motores, esos motores viejos de ahí. Ahí están esos motores. Ahí el socio de esos es uno de los que está involucrado en el asesinato de Berta Cáceres. Ahí estaba uno de esos, estuvo subrogando. ¿Qué significó esto? Significó que mejoramos el servicio de la energía. El servicio que recibe la población ahí en la isla se mejoró. Y no solo se mejoró, o sea, le estamos dando un mejor servicio y la tarifa de energía se redujo en un poco más del 32%. Okay. Sumado a que el tiempo de transición entre lo que se iba a Belco y nosotros tomábamos el control, la gente no pagó energía. Entonces ese fue un valor. ¿Qué más hemos hecho nosotros? Pues hemos repotenciado, en materia de distribución, hemos repotenciado los circuitos. Tenemos 2 licitaciones, una licitación que hemos recibido ya los materiales, estamos terminando la licitación 68-2023 para repotenciar un poco más de 65 circuitos, aparte de los que ya hemos repotenciado. Hemos invertido también, hemos comprado un poco más de 230 millones de lempiras en herrajes, de lo que es postes, transformadores, crucetas, cable, para también nosotros repotenciar y atender todas las necesidades que están dando en la población. En materia de transmisión hemos hecho una reforma récord, o sea, cuestión histórica. La compra de 20 transformadores de potencia para igual número de subestaciones. Esto significa que nosotros vamos a ampliar nuestra capacidad de transformación en 950 MVA aproximadamente. Hemos construido la subestación de Calpules, la del centro en San Pedro Sula, está terminándose la de La Victoria en Choloma, la nueva subestación en lo que se llama San Pedro Sula Sur, que queda a las orillas de San Pedro Sula, donde está ingresando Vía Nueva, la subestación de Toncontín, de Miraflores, de San Buenaventura, la repotenciación de esas subestaciones, ampliando la ampliación de la capacidad de la subestación de Bella Vista. La línea de transmisión desde San Buenaventura a San Pedro Sula Sur, eso no solo nos permite tener energía más barata, porque podemos traer energía de la zona sur del país. Aquí en este país entregaron productos de energía en la zona sur del país, pero no había una línea de transmisión que trajera esa energía, la podía transportar a la zona norte del país, donde está el mayor consumo. Y nos permite traer energía de Guatemala a precios más baratos en el mercado de oportunidades. Eso es lo que ha traído esa línea de transmisión. ¿Cuánto más o menos ha sido la inversión que ustedes, como administradores, ¿verdad? de la ENE, ¿cuánto ha sido la inversión? Más de 23.000 millones de lempiras. 23.000 millones de ¿Cuánto lempiras. tiempo? En 3 años y medio. En 3 años y medio. A eso hay que agregarle la repotenciación de la central hidroeléctrica Francisco Morazán, 900 millones de lempiras, la repotenciación y el overhaul que le estamos haciendo ahorita a Cañaveral y la segunda fase en Río Lindo, la repotenciación ahí en esas y ampliando las capacidades y la eficiencia de esas centrales hidroeléctricas. Hemos tomado el control de lo que es Patuca. Patuca 3 se construyó, pero era una empresa privada la que manejaba y operaba la planta de Patuca 3. Y este año anterior, en junio del año anterior, se marcó históricamente, nosotros tomamos el control de lo que es la operación. Decían que no íbamos a poder. ¿Cómo que no vamos a poder? ¿Cómo que no tenemos técnicos capacitados, ingenieros capacitados en la estatal, y no solo en la estatal, sino en el mercado nacional, jóvenes ingenieros técnicos que hemos logrado que se incorporen en estas, hemos incorporado más ingenieros y más técnicos en las represas y hemos nosotros logrado con eso tener ahorros también, porque pagamos un canon. Si usted le da a una empresa que la administre una central, usted le paga. Claro. Y hemos nosotros tenido ahorros significativos a través del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas, que lo han criticado, lo han querido satanizar. Hemos logrado, vamos a llegar probablemente a final de este año
a 4 puntos de reducción de las pérdidas. Y la gente puede decir 4 puntos. René, 4 puntos. Paola puede decir 4 puntos, René, eso es poco. ¿Sabe cuánto equivale 4 puntos, compañero? Ajá. Cada punto equivale a 22 millones de dólares aproximadamente. 22 millones de Eso significaría 88 millones de dólares. Saque usted la calculadora, 88 millones de dólares al año. Vamos a sacarlo aquí en vivo. Vamos a sacarlo aquí en vivo. 26. Es que bien importante, o sea, la verdad que ustedes, bueno, cuando iniciaron, abogados, hay que reconocer que la presidenta nuevamente ha hecho una ardua labor en conjunto con ustedes, rescatar la ENE desde la privatización, mejorar la operatividad, mejorar la infraestructura, los subsidios, entonces al final es un beneficio que se ha hecho en 3 años y medio y hay que reconocerlo definitivamente. Así es. Entonces Claro. son Vamos a ver. 88 millones de dólares 88. por el cambio actual. 88 millones. Vamos a ver. Mientras usted hace la operación, le quiero, si me traje la Por operación, 26 la vamos a hacer. Vamos. Son 2.200, más de casi 2.300 millones de lempiras que van a refrescar las arcas del ENE. Cuando nosotros llegamos, el déficit operativo del ENE estaba en más de 7.500 millones de lempiras. Más de 7.000 millones de lempiras. Para dimensionar es el escándalo de corrupción del Seguro Social. Claro. Eso claro. era anualmente Pero lo que eso perdía. pero, o sea, Escandaloso. es escandaloso, es monstruoso, sinceramente. Bueno, o sea. nosotros hemos reducido significativamente el déficit de operación del ENE. No solo hemos reducido el déficit de operación del ENE, igual hemos reducido la deuda que teníamos con los generadores privados, una deuda histórica que tiene, esos contratos tienen una cláusula de penalización por el no pago en 45 días con intereses arriba del 13% de interés. Entonces la ENE paga y cuando paga una gran parte de intereses y paga otra parte de capital. Ahorita la tenemos en 8.300 millones. Es una cifra histórica en los últimos 10 o 12 años de lo que se le deben a los generadores. Hemos logrado, renegociamos los contratos de energía. La renovación de los contratos de energía equivale a decenas de miles de millones de lempiras de ahorro en el tiempo de duración de esto. Y ha permitido la reducción y todo eso lo hemos hecho sin más impuestos, sin aumentar la tarifa eléctrica. Correcto. Ha habido una reducción acumulada del más del 28% en la reducción de la tarifa eléctrica. O sea, los hondureños pagan menos energía ahora por el valor de la energía que lo que pagaban antes en el gobierno de la narcodictadura. O sea, y aún así hemos reducido el déficit de operación, hemos reducido la deuda con los generadores, hemos generado proyectos de inversión como la planta fotovoltaica en Patuca 3, que ya se recibió una parte de la operación de esta, ya estamos empezando a operarla nosotros. Ahí andaba el constructor privado, andaba diciéndole que nos le entregáramos en administración mientras nosotros adquiríamos experiencia. ¿Sabe qué le dijimos nosotros? No, señor. Nosotros tenemos la capacidad suficiente para operar esa planta. Claro. En efecto, y lo han demostrado. Y el proyecto más grande en banco de baterías, en lo que es en la región centroamericana, 70 megas vamos a poder nosotros almacenar de las energías renovables, de la energía que está ahí, la vamos a poder guardar, 70 megas, para utilizarlos en las horas pico de la noche. Eso significa también un ahorro. Todo eso ha significado la reforma energética y sobre todas esas cosas, lo más importante, la decisión histórica de la presidenta de este país de subsidiar a aquellos compañeros y compañeras que consumen menos de 150 kilowatts. Y eso significa que se traduce en 900,000 familias hondureñas. Si una familia hondureña está conformada por 3 o 5 personas, usted, como decía, y vuelvo a usar las palabras de mi mamá, meta la pluma o saque pluma, hijo, me decía. Métale pluma. ¿Cuántos hondureños se benefician de una decisión histórica que reivindica estas familias que han estado históricamente postergadas? ¿Cuánto se está reivindicando? Son millones de hondureños que están pudiendo tener energía eléctrica gratis, gracias a una decisión, sin un tan solo impuesto más. Sin un tan solo impuesto más. Y administrando bien también la empresa, pues, o sea, porque tampoco es que estas 900,000 familias no pagan
por ejemplo, no Energía. solo por energía, pero tampoco hay un golpe directo, ¿verdad? A la estatal, no hay estatal. golpe estatal, porque el gobierno, nosotros le pasamos la factura de lo que significa ese subsidio y el gobierno de la República nos transfiere a nosotros el valor de esa factura que nosotros le enviamos. O sea, eso no estamos sangrando nosotros. Y en el caso que alguien dijera, están sangrando el ENE, bueno, aún así que dijeran eso, hemos reducido, hemos mejorado nuestros indicadores, Claro. hemos mejorado las inversiones, hemos repotenciado. O sea, los que se atreven a criticar la gestión de la ENE y el rescate del ENE son aquellos hondureñas y hondureñas que no tienen sentimiento por esta tierra, que no tienen sentimiento por esta patria y que están alineados a los grupos económicos que nos ven a nosotros como ciudadanos de tercera y cuarta categoría, Exacto. como material de desecho, como esclavos a los cuales nos tienen que explotar y sacar hasta la última gota de sudor y de sangre y después nos van a desechar porque viene otra línea, otra fila interminable de hondureños y hondureñas que no tienen trabajo y que están dispuestos. Esto es un feudalismo, esto no es capitalismo, esto no es capitalismo, esto es feudalismo. O sea, antes le daban a usted tenía, el señor feudal tenía una serie de ciudadanos a los cuales le daba de comer, los tenía que alimentar. Claro. Ahora no, ahora nos han dicho que nos van a dar un salario y que podemos comprarnos un teléfono, vamos a poder sacar Pero al un final es una vehículo, esclavitud. pero es la misma esclavitud, compañeros, Claro. porque los salarios no alcanzan para que usted pueda. Entonces, esto es una especie de feudalismo, pues. O sea, aquí se molestan porque le aumentemos a los trabajadores. Y aún así, con todo esto, también esta administración del ENE ha reivindicado los derechos de los trabajadores. Se le han comprado uniformes, botas que no se compraban desde el 2018. Se ha comprado flota vehicular. Más de 270 vehículos han ingresado a la empresa nuevos. Que son directamente de la empresa. De la empresa. Son vehículos de la empresa pagados y ya están. No los debemos. No se los debemos a nadie. Le hemos reivindicado y se ha reivindicado también el índice inflacionario, que es una conquista del contrato colectivo que ha sido criticado, pero que en estos 3 años la empresa lo ha cumplido y lo No, ha pagado. definitivamente ustedes han hecho una labor o sea, en tiempo récord y creo yo de una forma también muy eficiente. Pues fíjate que antes, Paola, antes de entrar al podcast, me hacía un chiste el abogado Ok. Alfaro. Me decía que él tiene tiempos de no salir de su trabajo y ver la luz del día, pues, porque todo es trabajo constante, pues. Muy Entonces, hasta dedicado. altas horas de la noche se han dedicado directamente a administrar bien la ENE y obviamente pues también dignificar al pueblo O sea, hondureño. yo me vi a este podcast y el ministro, el gerente estaba allá. Todavía O sí. sea, el gerente de la empresa es el de los primeros que llega a trabajar y es el último que se va. Tiene que ser. A las 4 de la tarde dice, nos hace la broma, dice, vengo a mi segunda jornada de trabajo, comienza mi segunda jornada de trabajo, entonces a las 6, 7 nosotros estamos ahí trabajando, cuadrando Abogado, en reunión pero de trabajo. fíjese que también con esa línea que mencionó usted sobre el ministro Eric Tejada y su persona, ¿verdad? Siempre también lo abordamos en el podcast anterior, que yo hago énfasis en esto. Nuestro gobierno y nuestros funcionarios tienen eso que los categoriza que son humanistas y Claro, están trabajando por el pueblo y para el pueblo, para el bienestar. Imagínese usted, le dedica creo que más de las 8 horas laborales para hacer una buena gestión dentro de la ENE, ¿verdad? Claro, porque tenemos Eso una es misión, digno la de presidenta cumplir. le encomendó una misión y fue una promesa de ella. Vamos a rescatarle y lo que tenemos que hacer nosotros, mínimo, es tener el nivel de dedicación, disciplina, honradez y trabajo y compromiso para no fallarle a quien de forma histórica y con muchas agallas dijo, vamos a rescatar esta empresa, vamos a invertir como nunca se ha hecho la inversión en esta empresa y se ha logrado y se va logrando. Yo creo que con unos cuantos años de una gestiones como estas que estamos haciendo, vamos a llegar dentro de un mediano tiempo, por no arriesgarme a decirlo corto, llevar la estatal a números negros, a volverla a ser aquella empresa robusta que transfería cientos de millones de lempiras a los programas sociales del gobierno. Vamos a llegar a hacer y lo podemos hacer. Sí, en efecto, y solo con eso, esa única gestión que se ha hecho de los subsidios que favorecen a 900.000 familias es un alivio para el bolsillo económico de muchos hondureños, claro, definitivamente. definitivamente.
Pero bien, creo que vamos ya llegando al final de este programa. Creo que también vamos a dar las últimas valoraciones y las conclusiones de este tema que es, pues, bueno, la recuperación de la empresa estatal. Hoy tenemos el invitado de lujo, el abogado, el gerente administrativo del ENE, el abogado René Alfaro, el cual, pues, déjenme decirles de que yo estoy anonadado, sinceramente, de tanto que he aprendido en esta explicación que nos acaba de dar el abogado, y que definitivamente, pues, ustedes han hecho, creo yo, una labor gigantesca al punto de que se han echado, como dicen, ¿verdad? Popularmente, se han echado al lomo una empresa que prácticamente la tenían en el total abandono, pues, y que habían grupos de poder queriendo, pues, buscar la forma de que fracasara o destruirla completamente. En conclusión, abogado, eh, ¿cuál ha sido realmente, pues, ese labor y por el cual ustedes también son tan dedicados para poder rescatar también la empresa de energía eléctrica? Bueno, ese compromiso que tenemos, ese amor a este país, la convicción que tenemos que lo público nos une y lo público sí puede ser eficiente. Mire, aquí las 10 familias y los 25 grupos económicos, los 10-25, nos han dicho que es que solo la empresa privada es eficiente. Ujú. Yo quisiera que nos saquen las estadísticas ellos, cuántas empresas han quebrado aquí y en manos de ellos. Mire, yo le voy a sacar un caso bien poco viejo, ¿verdad? Pero que Ajá. este tipo sacó dinero el extinto Banco de los Trabajadores, sacó $1 millón. Textiles Río Lindo. Textiles Río Lindo era una empresa privada. Ajá. Y quebró. Y aún quebrada, el tipo que era socio de esa empresa sacó $1 millón de préstamo poniendo en garantía material obsoleto. O sea, también, o sea, la corrupción pública no es una corrupción huérfana, es una corrupción público-privada, porque hay empresarios, malos empresarios de este país, que buscan corromper a los funcionarios para vivir y para tener favores económicos. En la empresa estatal, en ENE, no han tenido eco, ¿verdad? Y a estos que nos han llegado a hacer ofrecimientos, a una diputada ahí, que no se sabe si es del Partido Liberal o del otro partido ahí, Al final son lo mismo, las dos. o sea, sí, al final sí. No hay diferencia. Esa diputada que es abogada de un banco aquí, llegó donde nosotros, llegó donde el gerente a decirle que por favor le pagaran, o sea, como un agente de cobro, como un lobista, llegó a pedirle al gerente que le pagaran a un generador. Y le pelamos la cara, no había dónde qué decir, ¿verdad? Que Se ha finalmente, quedado callada. Es esta convicción la que nos lleva, compañeros, compañera. Y como nosotros no somos, el podcast dice, no somos neutrales, yo tampoco claro, soy neutral. Eso me encanta. Yo sí, no soy, estamos definidos. yo no soy neutral, yo soy de Correcto. izquierda y no tengo problema en decirlo. Pues, Es que en esa vida la verdad que no hay eso neutralidad. no es un pecado para esto. Yo no soy de los hipócritas de ahí, de algunos que andan muriéndose el pecho y algunos diciendo que no, son conservadores. El conservador es laico, conservadores que le hacen el juego a los 10-25, a las 10 familias y a los 25, que nos digan a nosotros cuántas de esas empresas de ellos, sin estar esquilmando las arcas de los gobiernos, del Estado, han sido rentables, han hecho esas cantidades de dinero. Esas las han hecho a través de las exoneraciones. Aquí desaparecieron empresas como Rico Burger, como Loco Burger, y desaparecieron pizzerías porque le entregaron exoneraciones fiscales a estas franquicias Claro. para promover el turismo. Es que Y se han quedado 20. Cuando yo fui a la primera, yo tenía 17 años cuando fui a una franquicia de hamburguesas. Acaba de llegar, era lo más in. Ahora tengo varios años de no ir. Y desde el golpe de Estado evito tener que poner un pie a una de esas empresas. sí, porque al final la empresa Han estatal pasado le hace, perdón, la empresa transnacional le hace la competencia desleal. a la empresa, bueno, a la inversión nacional, pues. Ustedes están jóvenes. ¿Saben cuántos años han pasado desde esa vez que yo fui a esa? Han pasado 33 años y durante 33 años le han seguido dando la exoneración fiscal. ¿Cómo no van a ser ricos y millonarios? Claro que sí. ¿Cómo no van a ser Pues, prósperos? pues, Y eso en detrimento a la señora que tiene un puesto de pollos, Exacto. al que vende la pupusa, al que vende las tajadas, al que vende la yuca. Es que así todo el mundo puede ser. Y eso crea una gran brecha de desigualdades. Claro, o sea, y nos dijeron que eso era promover el turismo. ¿Cuál turismo? Si los turistas cuando vienen a este país
quieren comer yuca, quieren comer baleadas, quieren comer Baleadita. pupusas, quieren comer el perro caliente, que no es nativo, hay que decirlo, el hot dog no es nativo, pero como lo comemos nosotros, con repollo, con encurtido, eso es lo que quieren probar la enchilada, quieren probar la catrachita, pero nos dijeron eso. Entonces, este grupo de empresarios, este grupo de familias, así se han hecho ricos. Entonces, lo público sí puede ser eficiente, lo público sí puede generar riqueza, pero una riqueza para la población hondureña, para poder subsidiar. Cuando estas empresas paguen, por eso es que no quieren la ley de justicia tributaria, porque no quieren No, pagar. definitivamente. ¿Cuánto hemos hecho? La operación Milagro, el subsidio, bono tecnológico, bono rosa, las becas, las mochilas, los zapatos, las becas de estudio universitario, las becas para profesionalizar hondureños que se vayan a especializar al extranjero, los 8 hospitales, la rescate del ENE, todo se ha hecho sin ningún impuesto y con esos pocos dineros que se recaudan. ¿Cuánto podríamos hacer si las 10 familias y los 25 grupos económicos realmente pagaran y compitieran con nosotros, con el resto de los hondureños que no tenemos exenciones fiscales, que no somos parte de los contratos del gobierno, No tenemos esos privilegios. que compitan con nosotros y a ver si así van a generar ese nivel de utilidad y rentabilidad que tienen? Claro. Bueno, muchas gracias a nuestro invitado especial, el abogado René Alfaro, gerente administrativo del ENE. Y bueno, también ustedes también por habernos acompañado el día de hoy. Hola. Gracias, abogado Alfaro, por enriquecer nuevamente nuestro conocimiento y también el de la población, porque ven los logros que ha hecho nuestra presidenta y definitivamente felicitarle por la gestión que está haciendo usted y que está haciendo también el ministro Eric Tejada, y vamos a seguir avanzando en estos proyectos. Gracias. Un gusto. Le agradezco. Buenas noches a todos y a todas y gracias también por estar aquí con ustedes.